That's equally Yo soy tu padre. Aquí solo servimos lengua. A donde vamos no necesitamos carreteras. Sayonara, baby. Al infinito. Me llamo Forrest, Forrest Gump. Está mejor en casa que en ningún sitio. Está mejor en casa. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! Me llamo Íñigo Montoya. ¡Corre hacia la luz, cielo! Alchemist es un podcast de divulgación de los oficios escondidos del cine. Si te gusta, danos un like y comparte. Me llamo Bond, James Bond. ¡Adiós, Bond! Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas. He visto cosas que vosotros no creeríais. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a Alchemist, el primer programa de podcast en español sobre el cine narrado por sus profesionales, los alquimistas. En Alchemist hablamos de los detrás de las cámaras, traemos a profesionales del mundo del cine que trabajan en grandes películas y series para que nos cuenten cómo fue estar allí y en qué consiste su trabajo, un trabajo que muchas veces desconocemos porque, como decimos a menudo, se trata de los oficios escondidos artísticos del cine. Y de paso, nos cuentan algún salseo o anécdota interesante del día a día de profesiones apasionantes como de la que os vamos a hablar hoy. El diseñador de los decorados, el que los piensa, los construye y los deja listos y preciosos para que empiece el rodaje. Hoy en Alchemist, un director de arte en el mundo del cine. Te habla Ruth Villamagna, pintora de props, puppets y criaturas. En el programa de hoy vuelve una gloria alquimista que ya ha estado un par de veces por aquí, Mónica Alberte, diseñadora, directora de arte y decoradora. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias, Ruth. Qué placer que me hayas vuelto a invitar. Enhorabuena por estos 5 años que ya han pasado, no me lo puedo creer. Increíble. Increíble. Me parece alucinante que hayan pasado 5 años y que sigas con este entusiasmo como desde el primer día. Muchísimas gracias por volver a invitarme. Gracias por decirme que sí, porque siempre me encanta liaros a los colegas para que me hagáis de colaboradores eventuales. Para los que os perdisteis el Alchemist de Alien Romulus, capítulo 53, Mónica fue la diseñadora del Hive, la colmena, toda la parte de la nave de Alien, del Corbelán creo que se llamaba, donde los xenomorfos crean su madriguera. Además, Mónica también vino muy al principio de este podcast a hablar tanto con Iván Bejarano como con Javier Coronilla y Carlos Lorenzo de su trabajo como decoradora, y fue muy interesante conocer todos los detalles y también muy divertido. Ese fue el capítulo 6. Mónica hoy va a estar a mi lado charlando con una persona que se dedica a diseñar y construir esos decorados que nos dejan con la boca abierta cuando los vemos. Francesc Massó es director de arte y ha trabajado en proyectos como The Aftermath, Life Itself, las series de Trestones, The Great, Shadow and Bone 1 y 2, Halo y Dune, la profecía, un montón más que me dejo y que nos va a contar ahora, y algunos proyectos de los que todavía no podemos hablar porque todavía no se sabe nada de ellos. Bienvenido, Francesc. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ruth, por invitarme y felicidades por los 5 años. Pedazo de currículum, ¿no? Es muy abrumador cuando se empiezan a enumerar todas las cosas en las que has trabajado. Bueno, muchas gracias. Sí, no sé, no, es, uno mismo a veces no te lo planteas. Sí, la verdad que, y sobre todo estos últimos años, he tenido la oportunidad de trabajar en algún proyecto muy chulo, en el cual ha habido mucha construcción, que es quizá un poco como director de arte lo que más te motiva o lo que más te gusta. Una de las cosas que más les gusta a nuestros oyentes escuchar es el background de dónde vienen nuestros invitados, qué es lo que estaban haciendo. Y tu caso es muy interesante, nunca hemos traído a nadie que venga del mundo de la arquitectura, cuéntanos. Pues sí. Siempre me ha gustado el hecho de diseñar, crear, construir también, te diría. Soy no solo a nivel de papel, sino también me gusta mucho los arts and craft, digamos, ¿no? Poner las manos a la masa. Y yo pues me dediqué al mundo de la arquitectura y la construcción primero. Y llegué al cine pues un poco, diría casi por casualidad. No es algo que yo planeara, no voy a mentir, no es algo que yo desde pequeño pues hubiera querido trabajar en el cine, y siempre sabía que quería dedicarme al diseño, pero siempre lo enfoqué mucho más a nivel de arquitectura.
estudié arquitectura técnica en Girona, de donde soy yo. Me dediqué por varios años a trabajar tanto en Cataluña como también en diferentes sitios del mundo con proyectos de cooperación y con una arquitectura un poco también muy alejado de lo que es el cine, una arquitectura más racional y ecológica y bioconstrucción y materiales naturales. Casualidades de la vida, en un momento dado tuve la oportunidad de trabajar, empezar a trabajar en cine, pero muy desde abajo. No entré directamente como a ser director de arte, sino que empecé trabajando como peón primero en algunos anuncios, luego pues hubo la oportunidad de trabajar en una primera producción, también como atrecista de avance, tuve la oportunidad también de estar en rodaje. Y poco a poco, después de varios proyectos y también pues de mucho esfuerzo para adaptarme a las diferencias del cine, he acabado trabajando como director de arte ahora mismo. Porque cuando tú te enteraste de que el mundo del cine existía como es, en el sentido de que hay gente que construye los decorados, que los piensa, que los diseña, etcétera, etcétera, es cuando conociste a Mónica, ¿no? A Mónica Alberte. Sí, evidentemente. Es un poco el motivo, ella es el motivo, digamos, por el cual también estoy en el cine. La conocí en Londres, yo estaba, como digo, trabajando en diferentes proyectos por Europa. En ese momento estaba de paso por Londres, la conocí y tampoco pues no fue una cosa que digas, oh, pues me meto en el cine, pero a raíz de conocerla tuve la oportunidad de probar el mundo del cine, ¿no? Y en un primer momento tampoco no es que diera el paso y dejara la arquitectura, yo seguí haciendo arquitectura, construcción, diferentes proyectos, incluso trabajando de arquitecto en Londres, pero poco a poco fui haciendo algunos proyectos en cine. Y viste que se ganaba dinero. Entre otras cosas, claro que sí. No, eso sí, evidentemente, y también a nivel artístico y creativo, muchas veces los proyectos de cine tienen mucha más capacidad de proponerte proyectos creativos y de diseño que no la arquitectura hoy en día, depende de en qué ámbito trabajes. ¿Y cuál fue tu primer proyecto un poquito más grande? ¿Por dónde empiezas? Yo creo que Aliados fue el primer proyecto de cine y Aliados, que se rodó en Canarias, fue la primera vez que yo realmente tuve la oportunidad y probablemente fue lo que más me enganchó de ver cómo funcionaba una película de ese nivel y de poder estar en el rodaje, que fue una experiencia muy increíble. Vale, cuéntanos, Mónica, ¿en qué momento piensas en francés para ese trabajo en Aliados? Pues mira, yo estaba trabajando, había empezado la preproducción de Aliados en Londres. Que es una producción donde está Brad Pitt, está Marion Cotillard y es una película de Robert Zemeckis. Entonces estuve muchos meses en Londres, luego pues me encargué de todo lo que es la parte española que se rodaba en Canarias. Íbamos a hacer Marruecos en Canarias. De hecho, si recuerdo bien, vivía contigo. No me extrañaría. No, pues en un momento mi sofá. En el sofá. Entonces me voy a Canarias, pues imagínate, maravilloso. Obviamente había estado de vacaciones y de turismo con mis padres cuando era pequeña. Vuelvo a Canarias, pues veo cómo funciona la industria, que estaba en pleno auge, estaba empezando todo aquello con el tax shelter y tal. Los descuentos fiscales que hacen en Canarias y que hacen que un montón de producciones vayan a rodar a Canarias y que ahora están empezando a hacerlo también en el País Vasco, por ejemplo. Sí, en el País Vasco, sí, ya este año ha sido el País Vasco, creo que el sitio donde más se ha dado incentivos fiscales y está quitando mucho trabajo a las Canarias. Entonces, pues nada, empiezo allí, monto un equipo, gente estupenda, majísima, empezamos a crear y a construir todos los decorados. Me gustó muchísimo trabajar en Canarias y entonces pues ya tenía todo el equipo montado. Vamos a empezar el rodaje y uno de los atrecistas se rompe la pierna. ¡Uf! Madre mía. Y me quedo sin una persona en mi equipo. Ya, vaya marrón. A punto de empezar a rodar. A punto de empezar a rodar. Bueno, aún quedaban un par de semanas, creo. Yo estuve un poco de atrecista de avance. El tema es que, como yo he contado, estaba en ese momento de mi vida, estaba trabajando de arquitecto haciendo un proyecto de cooperación en Nepal. ¡Qué pasada, por favor! ¡Qué pasada, Francés! Ahí en Nepal. ¿Qué estabas haciendo en Nepal? Rápidamente.
Nada, pues en Nepal, justo cuando pasaban los terremotos, junto con otra gente y ONGs y colaboradores, pues montamos un proyecto de reconstrucción. Y bueno, no me voy a extender con eso porque puede ser muy largo, pero simplemente pues yo pasé un año en Nepal, bueno, una de las probablemente épocas de mi vida profesional más enriquecedoras, pero muy enriquecedoras a nivel profesional y nada a nivel económico, como muchas veces pasa en la arquitectura y sobre todo en la arquitectura social y de cooperación. Entonces yo vuelvo a España después de este año, más tirado que una peseta y nada, y me voy a Canarias a ver a Mónica y justo coincide que una de las personas que ella tenía para empezar, de un equipo de 4, no sé si eran 4 atricistas de avance y tal, uno se lesiona o se rompe una pierna, no sé exactamente qué le pasó y no podía empezar. Entonces ahí pues ella me ofrece si quiero cubrir esa plaza, porque obviamente le hacía un favor y yo también pues veo una oportunidad de pues un trabajo remunerado por unas semanas. Este es el punto de inflexión en el cual a mí el cine me empieza a enganchar a trabajar en cine. Ahí estoy como atrecista primero y tengo la oportunidad luego de estar en el rodaje como asistente del stand-by, la última persona en el rodaje, borrando las marcas de los coches cuando Brad Pitt aceleraba y volvía hacia atrás. Claro, esto hay que remarcarlo. En este caso, en esta película, ¿vale, oyentes? Hay una persona que se encarga de limpiar las marcas de frenado del coche de Brad Pitt cuando hace la frenada de turno. Porque cada vez que se repite la toma hay que volver a grabar y no se pueden ver las frenadas de la toma anterior. A ese nivel, ¿no? Que creo que son cosas que nos gusta mucho destacar en Alchemist. Continúa. Perdona que te he interrumpido. Pero el estar en ese rodaje, el poder preparar esa película, que la verdad fue increíble, fueron 3 días de rodaje, si no me equivoco, en Gran Canaria, y estar ya no solo con Brad Pitt, Marion Cotillard, sino con Robert Zemeckis, que es un director increíble, ¿no? Y poder estar en ese rodaje, yo hubiera pagado, o sea, mucha gente de Canarias hubiera pagado para estar en ese rodaje. Claro. Y yo pues tuve la suerte de estar en ese rodaje. Cobrando. Entonces, para mí, volviendo de un año o dos de casi encadenando solo proyectos de cooperación en arquitectura, pero primero estuve en Marruecos, luego Nepal y varios proyectos por Europa, pero también muy así underground, digamos, pues para mí eso fue como, ostras, me abrió otra realidad, ¿no? A las puertas. Y como digo, ahí aún no tenía ninguna relación muy directa a lo que es realmente, a lo que yo me dedicaba en arquitectura, porque al final ahí estaba un par de manos más para lo que hiciera falta. Vale. Pero descubro este mundo que no conocía y que ignoraba casi, ¿no? Que es lo que le pasa a mucha gente y lo que tu podcast también intenta revertir un poco, ¿no? Hay todo un mundo detrás de las cámaras que la mayor parte de la población diría que ignora. Claro. Muchas veces. Claro. No sabe que existe o se lo imagina, pero no se hace la idea. Vale, entonces pregunto, ¿a partir de Aliados te conviertes un poco en parte del equipo de Mónica? No del todo. Yo, Aliados creo que fueron 3 semanas de trabajo, estuvo muy bien, incluyendo el rodaje y un poco, pues supongo, de rap o de recogida, ¿no? Después de eso, yo vuelvo a la arquitectura. Yo seguía, había estudiado para dedicarme a la arquitectura y era como... Le diste una segunda oportunidad. Ya no una segunda oportunidad. Para mí el cine a esas alturas, a pesar de que me gustó mucho, de que es verdad que me abrió otra realidad, no me había planteado aún y aún luchaba en algún sentido para seguir el camino que yo me había marcado, que era el camino de la arquitectura, el diseñar pero desde la arquitectura. Entonces trabajo creo un poco más en Cataluña con algunos de los arquitectos que conocía y decido irme a Londres, a Londres del Brexit, porque veo que Londres es una oportunidad para trabajar de arquitecto. Tenía un colega que era arquitecto allí y tal, y intenté abrirme camino en Londres. Y bueno, pues en Londres llego allí como un inmigrante más, teniendo que pasar por todos los pasos que todo el mundo que llega a Londres o que llegaba a Londres antes del Brexit pasaba, que es conseguir un alojamiento, cuenta de banco, la cuenta del banco, si no tienes una carta del que te aloja no tienes cuenta del banco, si tienes cuenta del banco no tienes lo otro, vaya bueno, tiempos, todo este... El señor Nin. El NIN y todo. El número de la seguridad social. Y al cabo de unos meses tengo suerte y encuentro un trabajo de arquitectura en un despacho medio, que estaba bien económicamente, seguramente, yo no lo sé, no me acuerdo, pero seguramente cobraba menos de arquitecto ya con responsabilidad de arquitecto que haciendo de peón en Aliados en Canarias. Me lo creo, sí.
Pero bueno, es lo que yo quería hacer y pues todo el mundo tiene que empezar también por algo, y cuando estás en Londres empiezas de cero, ¿no? Claro. Ahí no te vale lo que has hecho antes, casi. Y que la decepción. Sí, la decepción. No, pero tienes que descubrir, es una industria diferente, se construye diferente, al final se trata de eso, un poco, ¿no? Tanto en arquitectura como creo en cine, depende de dónde trabajas, te tienes que adaptar a la realidad del sitio, ¿no? Y del lugar. Creo que voy compaginando también ese trabajo con trabajos con Mónica. En ese momento, si no me equivoco, pues no sé si Mónica estaba... Yo te pedía dibujos muchas veces. Ya sea dibujando o haciendo alguna cosa puntual, algo que ya no podía hacer o que necesitaba ayuda. Yo creo que estoy en Londres un tiempo trabajando como arquitecto y realmente yo creo que el trabajo donde recaí no me llenaba mucho a nivel profesional y personal lo que estaba haciendo. Yo estaba trabajando en Londres en una película que se llamaba The Aftermath, preparando, y yo me iba a ir a rodar a Praga y a Hamburgo. The Aftermath, que es con Keira Knightley. Keira Knightley y Alexander Skarsgård. Ajá. Era una película basada en hechos históricos, 1946, la reconstrucción de Alemania justo al finalizar la guerra. Qué bonito. Entonces me empiezo a preparar en Londres, me voy a Praga, el invierno más frío que se recuerde. Qué horror. Muchísimo trabajo, estoy prácticamente sola, no tengo a mucho equipo, y en un momento dado se cruzan un poco los decorados y tengo que preparar un decorado en Praga mientras tengo que empezar a preparar los decorados en Hamburgo. Madre mía. Y llamo a Francesc y digo, mira, realmente... ¡Socorro! ¡Socorro! Tengo un decorado muy duro, que es un exterior que está completamente destruido, bombardeado, y hay que montar ahí un decorado que bueno, pues... Segunda Guerra Mundial, no sé, estaba realmente en una situación complicada. extrema y complicada, y le dije, por favor, me tienes que ayudar a hacer este decorado, ¿no? Entonces, pues aceptó, y creo que se tuvo que coger unas vacaciones del trabajo para ir a trabajar, madre mía. Vacaciones para trabajar. Pues sí, pues eso fue lo que fue pasando, y la verdad, yo creo que un poco ahí aún seguía pues queriendo hacer arquitectura, pero arquitectura me encuentro en que estoy en Londres, en un trabajo donde de buenas a primeras se me da mucha responsabilidad, edificios que estaban en construcción, y mi trabajo pues era entre arquitecto y project manager, y ya me ha gustado siempre también, es algo que no me molesta hacer, al contrario. Pero sí es verdad que había mucha responsabilidad en lo que hacía, no muy bien pagado, y con unos proyectos, bueno, quien ha estado en Londres sabe, pues muy especulativos y poco de conciencia de lo que estábamos haciendo, es verdad. Claro, y con de lo que venías tú de Nepal, imagínate la diferencia. Madre Supongo mía. que eso también influye, claro. Hasta allí aún era bastante idealista, intentaba hacer el bien. Luego ya no. Luego quería dinero. Aún intentaba hacer el bien hasta que llegué a ser director de arte en cine y usar toneladas de poliuretano. Y de plástico. Y de plástico Y tirar. y de todo eso, sí. Ya hablaremos luego. Madre mía. De cómo el cine me pervirtió Y claro, pasas de trabajar en un despacho de arquitectura a irte a Praga a trabajar en exteriores a menos 23 grados, claro, obviamente. No, es que... la verdad que no compensaba mucho. No compensaba mucho. Fue muy duro aquel trabajo. Ostras, ahí en Praga, pues sí, la verdad que sí, y más porque también las cosas como son, ahí aún no tenía mucha experiencia, sí que es verdad que conocía un poco cómo Mónica trabajaba y lo que quería. Trabajé un par o tres de veces con ella en Praga, pero este último que ella contaba, que fue un fin de semana largo, es decir, me tuve que tomar un día libre y tal, e irme a no era ni siquiera Praga, eran un pueblo a las afueras de Praga que
perdido de la mano de Dios, donde hacía mucho frío. Yo acabé los 2 días o 3 días que estuve ahí, la barba se me congelaba con estalactitas. Ya tenía la barba ahí. Y la verdad que era en un sitio donde había barriada así de gente muy pobre, donde los niños nos venían y nos robaban las cosas del decorado al mismo tiempo donde serio? atrezabas. Y era una Segunda Guerra Mundial, así que te puedes imaginar que lo que estábamos poniendo ahí no era ninguna joya precisamente. Madre mía. Y los niños, pues a la que te girabas ya no tenías decorado. Entonces fue una experiencia y estaba yo de atrecista, pero en ese caso fue una de las primeras veces que organicé un poco el decorado que teníamos que hacer. Entonces yo tenía un poco la información y pasaba la información. O sea, fue duro, pero todavía dijiste, esto me gusta, ¿no? Todavía estabas en ese punto. Aún ya no. veía algo positivo. Yo creo que igual no está bien decirlo así, pero el cine es un poco como la droga, de alguna manera, ¿no? Sí, seguro que la gente que nos escucha que se dedica a esto piensan un poco lo mismo. Sí, en cierta manera hay cosas que te perjudican o que no son muy buenas para tu salud y para tu bienestar, pero hay algo allí que te engancha. No sé, es la inmediatez, la creatividad, la capacidad de hacer cosas increíbles en situaciones también bastante inverosímiles. No sé lo que es, pero hay algo que te engancha. Y a pesar de que sufres muchas veces, de que trabajas horas, yo qué sé, incontables, ¿no?, al día, más de las que tiene el día, le das 2 vueltas al reloj, en condiciones muchas veces también de frío, de exterior, lloviendo, hay algo en todo eso de lo que creas o de lo que haces o de lo que luego se ve en la pantalla que te engancha. Entonces, claro. Pues sí, pues poco a poco ese gusanillo se va poniendo dentro y yo seguía con arquitectura, pero poco a poco iba metiendo mi pie un poco más al fondo, sin yo saberlo aún en ese momento, hacia el cine. Y yo creo que después de este periodo surge una oportunidad de trabajar en un proyecto más largo, es decir, ya de formar parte no solo de solucionar un problema un fin de semana, 2 días concretos, aún como atrecista, es decir, no completamente relacionado a lo que yo hacía en arquitectura, pero una oportunidad más para aprender o para probar si realmente era lo que me gustaba. Entonces decido hacer un poco... yo no diría una locura, pero dejo mi trabajo en Londres como arquitecto y me voy a España a trabajar en un proyecto por unos 3 meses. Ajá. Que luego ¿Qué es? Que es Life Itself. Que ahí coincidiste con Iván Bejarano y con Clara Gómez del Moral, ¿no? Sí. Clara vino en el capítulo 4, es directora de arte, y también recordar que Iván Bejarano es uno de los alquimistas fundadores de Alchemist y que un día de estos espero que se venga a Alchemist a hablarnos de lo que está haciendo ahora, aunque siempre tiene una agenda muy apretadita. Sí, y con Luis XII y con Sol hacemos un equipo. La verdad que ese proyecto a nivel personal fue genial. Estuvimos en el sur de España, en un pueblo que se llama Carmona, como a 30 kilómetros de Sevilla, en primavera, que también es importante decirlo, igual si en agosto igual no hubiera sido lo mismo. Principios de año y primavera, y la verdad que es una experiencia increíble. Primero por la compañía sobre todo y por la calidad humana que había en el equipo. Segundo, porque es un proyecto ya internacional también, un proyecto donde... Claro, es con Antonio Banderas, ¿verdad? Sí, la parte española era con Antonio Banderas, pero es un proyecto que de nombres así internacionales no vinieron a rodar a España, pero tienen a Oscar Isaac, Olivia Wilde, tenían un montón de nombres. El director también era un guionista bastante conocido de Hollywood, que si no me equivoco había hecho la película Cars. Sí. Entonces, nuevamente, también me encuentro pues en una preparación y luego un rodaje, porque tengo la oportunidad también de estar en rodaje como on-set dresser, que se dice, o atrecista de rodaje, donde pues ya me engancha un poco más a todo este mundo, ¿no? Y pues eso, descubrir lo que hay detrás de las cámaras. Yo creo que para mí todo este proceso fue un descubrimiento, un aprendizaje, y más pues teniendo la oportunidad de trabajar con profesionales que ya llevaban tiempo, ¿no? Como son Clara, Iván, Mónica, Sol, Luis, gente que llevan tiempo en la industria y que tienen un bagaje y mucha experiencia, y pues poder estar a su lado y aprender todo lo que podía, ¿no? Ser esponja y absorber y aprovecharme de la oportunidad, pues fue genial. Mónica, ¿tú cómo viviste Life Itself? Nos lo pasamos muy muy bien. Fue una experiencia a nivel humano como pocas hay. Sí, ¿no? Sí, trabajar en España, que eso es una maravilla.
y España creo que siempre será mi sitio favorito para trabajar. ¡Bravo! Sí, totalmente. Y ya sabéis que yo trabajo en muchos sitios y trabajo muchísimo en Francia, Sí. pero como España no hay otro sitio. Como te decía, pues la posibilidad de hacer una película con un equipo que eran casi todos de Nueva York, majísimos, una peli que se vio a nivel internacional con una calidad de guión y con un ambiente tan bueno y pudiendo trabajar con mis compañeros, eso fue, bueno, pues un caramelito. Me gustó muchísimo como experiencia. Y luego cuando lo siguiente fue Terminator. No, No. pues lo siguiente es que fue gracioso porque llegaba, pues ya, total, conocía a la productora allí, pues conocimos a un montón de gente y justo estando ahí me proponen otra película que empieza una semana después. Entonces, pues ya nos quedamos y empezamos y vamos. Y Lo que iban a ser 3 meses acaban siendo 6 o 7 meses. Llegamos hasta finales de junio que ya empezaba a hacer mucho calor. Que ya ves, madre mía. pues nos quedamos y pues la experiencia pues siguió siendo igual de buena. ¿Qué película? Era una serie de la BBC que creo que se llamaba Bounty Hunters. Y después de esto, francés, ¿a dónde te fuiste a trabajar? ¿A dónde os fuisteis? Pues después de esto vuelvo un poco a la arquitectura, en este caso, y estoy Se trabajando... arrepintió y dijo, voy a volver. No me arrepentí, aún supongo que es... De seguro. ¿Qué quiero? No, pero quiero el en la trabajo vida? del cine y de freelance no es tan fácil tampoco. No. Ah, Es verdad, todos eso sabemos, está ¿no? muy bien remarcarlo, porque luego igual la Claro, gente se pone a no es- escuchar esto y dice, pues yo también quiero ser atrecista, que parece Ahí que está. pim pam pum, pero no, luego igual son 3 meses de trabajo y no tienes claro. trabajo en 10. Exactamente. Totalmente. Pues eso fue un poco lo que pasó y lo que pasó pues se acabó muy bien los 6 meses de trabajo. Yo había dejado mi trabajo de arquitecto en Londres. Era fijo. Por las Correcto. cervezas. Llamaban cada semana para pedirte que volvieras. Sí, la verdad que sí, esa gente no sé qué. Mira que aún a día de hoy sigo en contacto con ese despacho ¿En de arquitectura. serio? Pues, aún a día de hoy me Ostras. siguen preguntando después de, yo no sé cuántos años hace, 8, si sigo en el cine o si estoy de arquitecto otra vez. Cada vez que les falta alguien en el despacho me llaman. Qué graciosos. Y me ofrecen un poco más. Así que mi caché en ese despacho ha subido 10 pounds a la semana. 10 pounds a la semana desde que dejé el trabajo hace 8 años. No, pues eso, sí, es importante decirlo. Y yo dejé un trabajo fijo de arquitecto, aposté por trabajar en el cine en ese momento, porque eran 3 meses, luego fueron 6 meses o 7 meses, pero después de eso se acaba el trabajo y estás en el paro. Claro. Y pasan unos meses y pues tienes tus ahorros de lo que has hecho en esos meses, pero el dinero se va gastando. Claro. Entonces vuelvo un poco a la arquitectura, primero trabajando en Cataluña nuevamente, con contactos que tenía, pero hago algún anuncio para gente que ya había trabajado antes en Inglaterra y que ya conocía. Así que voy buscándome la vida, no es que todo fuera continuado y ya pues todo perfecto. Después de este periodo sale la oportunidad de Terminator. Okay, yo creo que Terminator es también otro punto de inflexión en el sentido de es el momento en el que yo entro en el departamento de arte por primera vez y entro a trabajar en lo que más se parece a lo que yo hago en la arquitectura. Ajá. Por primera vez. Mónica en esa ocasión es directora de arte de la parte española porque esa película se hacía entre España y Hungría. Y yo entro como asistente del director de arte. Ajá. Empezamos a llevar varios decorados y pues hacer dibujos. Mónica, entonces en Terminator tú eras directora de arte y la experiencia en Terminator fue tan buena como la de Life Itself, por ejemplo. ¿La disfrutaste tanto? No, fue diferente. O sea, me encantó la experiencia. También, otra vez, como te digo, trabajar en España fue increíble. Pero claro, era una película Más difícil. Más grande, teníamos muchísima responsabilidad y había unos decorados muy complicados. Entonces rodábamos México en Madrid, México en Murcia, México en Alicante. Esta película era muy grande, los vehículos eran tan grandes como los decorados. Es decir, los decorados eran muy grandes porque hacíamos México
en Madrid, en Pueblo Nuevo y en varias partes luego del sur de España, Murcia y también Alicante, si no me equivoco. Sí, Cartagena. Murcia, Cartagena, Alicante, pero los vehículos todos juntos sumaban casi como los decorados que se hacían, es decir, cada coche era un decorado en sí mismo y dio la casualidad que el director de arte de Action Vehicles, que era un tipo inglés, por razones personales, al cabo de pocas semanas de empezar el proyecto en España y de él empezar, decide dejar el puesto. Vaya marrón también, para el diseñador y diseñadora que era Mónica, Sonia Claus. Era Sonia Claus, que bueno, yo había trabajado muchísimas veces con ella y entonces, claro, obviamente al tener este marrón, pues decidió pasarnos el marrón a nosotros. Muy bien, la verdad que me parece una jugada maestra. Pues nos dijo, pues tenéis que vosotros también ser directores de arte de vehículos. Entonces, bueno, pues como... Ahí empieza un nuevo mundo. Ahí empieza el nuevo mundo. Entonces nos encargamos de los decorados, pero también nos encargamos de los vehículos. Entonces ahí casi nos dividimos, en vez de trabajar como director de arte y asistente de director de arte, nos empezamos a dividir y uno se encargaba de los decorados, el otro de los vehículos y viceversa, porque no eran dos posiciones totalmente diferentes, es decir, se necesitaban 2 personas para cada posición. Joder. No era algo que pudieras estar haciendo un decorado al mismo tiempo que hacían los vehículos. Fue una experiencia dura, pero a la vez gratificante y porque la película, si es la de Terminator Dark Fate, si la habéis visto, pues los car chasing, ¿no? Las persecuciones de coches son buena parte de la película. Los vehículos de acción están siempre, o picture vehicles, no necesariamente de acción, pero los vehículos en las películas están siempre presentes, pero cuando la película se centra en los vehículos adquiere otra dimensión. Es decir, el coche, por ejemplo, protagonista o el más protagonista estaba repetido 12 veces. 12 veces porque estaba preparado cada uno de los vehículos para una acción diferente, pero ese coche era exactamente el mismo coche. Madre mía. Y ahí entra un papel muy importante de dirección de arte y sobre todo de escenario, que tuvimos un equipo de 6 pintores de escenario solo dedicados a los coches, para que te hagas una idea de la magnitud de los coches. Ahí tuvisteis entonces, a Paloma, ¿no? Estuvo Paloma Hernández, que ha venido hace poco a Alchemist. ¿No estuvo ahí con vosotros trabajando? Sí, pero Paloma no estaba en los coches, Paloma estaba en los decorados. Porque, si no me equivoco, venía con la pintora inglesa, con la Gillian. Painter. Sí. Sí, y estuvieron haciendo los decorados, que estuvieron haciendo el motel, me acuerdo, y varios de los... Sí, pero también estuvo en el Barrio Nuevo haciendo... También. Bueno, el tema principal es que en esta película la pintura de escenarios, ¿no? De decorados, tomó mucha relevancia, siempre la tienen todas las películas, pero sobre todo en los vehículos que por parte de los pintores que teníamos, que eran increíbles, Oscar, Vero, Anya, Chris, luego teníamos otra gente que se dedicaron a hacer los vehículos que teníamos que hacer 12 veces el mismo coche, 7 veces el mismo camión, con exactamente las mismas características. Mismas rozaduras, mismo todo. Sí, las mismas rozaduras, los mismos... Además es que era un coche que era viejo, entonces que tenía que estar... realmente parecía un coche de desguace, pero eran coches... Era una obra de arte. Sí, esos coches eran una obra de arte. Era una obra de arte. Sí, el Ford F250 o F150, que es el que sale en la película y que podéis ver, está como 10 minutos en la película perseguido por el Terminator. Y luego nuevamente también cobra mucha importancia porque necesitamos, para transformar Madrid en México, una parte muy importante eran los grafitis. Ajá. Y el arte urbano. Entonces Mónica contrata a los que luego serán nuestros también muy buenos amigos, que son Lucas, Marisa y Isidoro, Ajá. que ellos nunca habían trabajado también en cine o habían hecho muy poquita cosa, pero que son unos artistazos. Desde ese punto de vista, porque sí, Laguna había trabajado en cine, pero como director de foto, pero ellos se convierten también en grandes amigos a raíz de ese proyecto.
Contando esto, ya que te gustan también las movidas en las películas, aquí tuvimos una movida. Cuéntanos, Frances, cuéntanos. Tuvimos una movida en un sitio, un polígono industrial de Alicante, no voy a decir el nombre para que no se reconozca, en el cual teníamos que hacer grafitis en las paredes y obviamente es algo que tienes que reponer luego, ¿no? No puedes poner... que limpiar, Entonces, que quitar. Qué marrón. Entonces usábamos siempre, que nos iba muy bien, un papel que se llama, un nombre, no sé si es el nombre correcto, pero se llama Tough Pack. Es un poco como, o masking paper, que es un poco como sería un post-it. Tiene una cola muy poco, que engancha poco, te permite pintar lo que tú quieras, lo pegas en cualquier superficie y no daña la superficie. Entonces esto tanto lo usas muchísimo, tanto si vas a una localización con un cierto carácter histórico, no te dejan hacer nada, o una localización donde vas por el momento y no tienes tiempo a preparación, entonces pones las cosas, lo sacas y todo queda igual. Entonces decidimos usar este papel en cantidades industriales para hacer todos los grafitis de las naves industriales, eran varias calles de allí, todo muy bien, hasta esa fecha había ido fenomenal ese papel, pero en esa localización en concreto creo que estamos una semana o 2 semanas rodando, porque había mucha 50 grados. Mucha acción. En agosto, en España, en julio y agosto, con 50 grados de temperatura. Bueno, es una exageración, pero sí, los muros de esa nave de hormigón tenían que adquirir mucha temperatura. Entonces, Cada día en el rodaje alguien se desmayaba del calor. Sí, en la autopista cada día se desmayaba alguien. Entonces estábamos el día de recoger y todo, ¿no? Todo muy bien, tal, y empezamos a sacar... ¡Qué bien nos ha salido! ¡Qué bien ha salido todo! Empezamos a sacar los papeles de las paredes y se había hecho como un print. Y ahí viene Laguna de pánico. El hormigón. Tenemos un problema. Sí. Ahí sí que empezamos. O sea, se veían todo, no estaba el grafiti, no estaba la pintura, pero la misma cola del papel el hormigón la había absorbido en diferentes como capas y tú podías ver el ghost, ¿no? El fantasma de todos los grafitis que habíamos hecho en todas las naves. Obviamente habíamos puesto también nuestros nombres, pues quitabas el grafiti y ponía Mónica en la pared. Entonces... Ese fue, lo primero que hicimos, que no cunda el pánico, tiene que haber una solución. Empezamos a llamar a todas las empresas que existen que hacen limpieza justamente de monumentos o de superficies delicadas y todo el mundo te vende su moto. No, porque mi producto no trabaja ni con agua, trabaja con vapor a no sé cuántos miles de grados, entonces no va a haber problema, te lo saco. Bueno, todo el mundo tenía la solución y empezaban a pasar las empresas por ahí una a una, 20 minutos intentando sacar eso y no salía. No, ¿en serio? Pero no se iba de ninguna manera, o sea, no había manera de sacar eso. La única manera que teníamos un equipo de trabajadores que la verdad fueron unos héroes, que eran un equipo que trabajaba en las carreteras de mantenimiento de las carreteras, las vallas y todo eso. Los teníamos contratados casi en plantilla porque como estuvimos mucho tiempo rodando en una autopista, pues ellos tenían que ir sacando las vallas, poniendo la valla, SFX ponía obviamente la valla que era fake, ¿no? Para romper un breakaway, pero todo lo demás se encargaban ellos, las señales, quitarlas, ponerlas, ¿no? Era un equipo profesional. Pues esa gente, ni cortos ni perezosos, con disolvente en galledas, empezaron a rascar todos los grafitis y esa gente se sacó un 90% de los grafitis de esto, el 10% quedó allí permanente. Con disolvente, qué Con fuerte. disolvente y con guantes a punta pala y con 50 grados, o sea, esos hombres son los héroes del rap de la película y se sacaron todo lo que pudieron. Aún así quedó un poquito y luego ya fue un poco de maña en hablar con los propietarios de las naves explicándoles que eso, pues que se iría con el tiempo, que en verdad estaba más limpio que no. ¿Sabes? Vaya trolas. Y a la maña a ver, quedó muy bien, la verdad que quedó muy bien después de ese, pero aún se veía un poco, pero bueno, era un muro industrial, tampoco no afectaba tanto. Pero sí, esa fue una de las grandes cagadas que nos pasó y del cual aprendimos bastante. Y después de ahí entiendo que tú ya, has tenido una experiencia muy larga trabajando muy en el set, muy construyendo, muy diseñando, muy bla, bla, y ¿ya tienes claro que te quedas en cine o todavía no lo tenías muy claro?
A ver, yo aún a día de hoy ¿Todavía no lo sabes? tengo el corazón dividido. Madre mía. Aún no lo sé. Sí, a ver, yo la arquitectura me gusta mucho y no sé, siempre tengo el pensamiento de que el día de mañana igual vuelvo a la arquitectura. Pero sí es verdad que ya yo creo que en ese momento sigo, no dejo nunca de hacer arquitectura. He seguido haciendo proyectos de cooperación. ¿Ah, sí? En mi tiempo libre o en momentos entre proyectos donde no trabajo en cine, pues he seguido haciendo proyectos de cooperación o colaborando alguna vez con algún arquitecto que conozco. Pero sí que es verdad que desde ese momento mi vida profesional se va cada vez más orientada al cine. Y ya pues dentro del departamento de arte o de set deck, pero como director de arte. Como en The Great, ¿no? En The Great estuviste de director de arte, de set deck, y Mónica era la set deck. Como en The Great, exactamente. Y antes que The Great, Treadstone, que era una serie, es la serie del mundo Jason Bourne, una precuela y secuela, que fue un proyecto también bastante, o sea, fue enorme y fue un proyecto muy exigente porque teníamos 2 o 3... un año. ¡Wow! Sí, y duró un año, teníamos 2 y 3 épocas simultáneas, contemporáneo, años 90 y años 70, y un montón de países diferentes. Teníamos desde Berlín en los años 70, con todo el comunismo, teníamos también Norcorea contemporáneo, que fue algo muy chulo de hacer. ¡Qué bonito! Y aquí viene también algo muy importante, creo que vale remarcar. Yo quizá una de las cosas que más me gusta del cine y de lo que es el trabajo de director de arte, aparte obviamente de diseñar o dibujar y construir, es el research, ¿no? La búsqueda previa, el informarte de algo nuevo. Empaparte con la información de la época que vas a contar, etcétera, etcétera, claro. Sí, eso es algo que es muy del cine, te diría, que en arquitectura también en momentos puntuales, sobre todo si te encargas de patrimonio o si tienes que restaurar algo, también lo haces, pero no al nivel que lo haces en cine. Y yo creo que eso es algo que siempre, desde el principio, me ha enganchado mucho. Tanto director de arte en Art Department como en director de arte en Set Deck, pero quizá en Set Deck es un punto más casi, porque también estás... O sea, una de las diferencias también para diferenciar director de arte en Set Deck y director de arte en Art Department muchas veces es que el director de arte en Art Department tiene unos decorados concretos. Es decir, a ti te dan 1, 2, 3, 4 decorados. Puedes tener 20 también, depende de la película, la magnitud, el tipo de decorados. Pero cuando estás en Set Deck toca todos los decorados normalmente. Y como director de arte de Set Deck, a no ser que haya más directores de arte, pero tiene que ser un proyecto bastante grande, estás también tocando todos los decorados. Entonces, pues la búsqueda ahí, sobre todo de muebles que sean adecuados, cosas tan cruciales como los interruptores, los enchufes. No puedes cagarlas. Estás tocando desde Estados Unidos hasta Europa en la época comunista, como Europa del Este y también pues Norcorea. Tienes que informarte cómo son los grifos, y son cosas muy cruciales, muy banales. Y los pomos de las puertas, hay muchas cositas que no caes en ello también cuando ves el mueble, el decorado, tal, pero hay muchas cosas o los radiadores, ¿no? ¿Cómo eran los radiadores en esa época? Y ser acurado, sobre todo es una película que quiere tener un poco de rigor histórico. Entonces eso es algo es algo interesante de cuando haces Art Director Set Deck, diría, que entras más en el detalle. Vale. Mónica, yo sé que The Great, porque fue aquí en Londres y porque lo vivimos juntas, bueno, yo no estaba ahí, pero te veía muy a menudo. Fue muy duro, ¿no? Fue una experiencia muy, muy dura porque fue muy difícil. Guardo un recuerdo muy bueno de The Great, la verdad, y fue pues una suerte poder contar con Francesc. Fue un trabajo difícil, teníamos muchísimos decorados, pero nos encontramos en un momento que estábamos en pleno COVID. Sí. El primer proyecto que se hizo después del COVID, teníamos que testear cada día si íbamos a estar en el set, y luego el primer proyecto con el Brexit. Madre mía. O sea que el Brexit nos tocó
en medio del proyecto. Los camiones no llegaban a Londres. Era terrible. Madre mía. Sufrimos bastante con este tema y luego teníamos muchísimo trabajo a nivel de decoración, pero como seguíamos el sistema inglés, pues también hacíamos nosotros los props. Ajá. Francesc se dedicaba a diseñar, a hacer los planos constructivos de todos los props, de todos los muebles, porque claro, hacíamos en The Great todo histórico, pero también muchísima invención. Ajá. Entonces, esa fue una de sus principales tareas, que trabajábamos muchísimas horas cada día. Muchísimas horas. Y bueno, y quedó espectacular. De hecho, eso ¿fue esto por lo que estuviste nominada a los Emmy? Sí. Por tu trabajo en The Great, que quedó espectacular y que bueno, no te lo dieron porque eso había tongo ahí, pero vamos. Hubo un tongo, copón. Tongo, pero bueno. ¿Quién se lo llevó ese año? The Gilded Age. The Gilded Age. Esperemos que no haya nadie que haya trabajado en The Gilded Age escuchando. Bueno, pues escucha. Pero sí, nos lo robaron. Pero la experiencia, o sea, realmente cuando la gente dice, bueno, lo importante es que te nominen, la verdad es que el haber estado ahí nominada fue una pasada, la verdad. Hombre, por favor, ¿y qué tal fue ir a los Emmy? Tú estarías en tu salsa, porque tú vas con ese glamour ya puesto encima de serie. Yo en mi salsa totalmente. Claro. Sí, ya conocía a todo el mundo. Qué maravilla. Claro, hablando con unos, con otros. Además, yo había estado hacía muchísimos años viviendo unos meses en Los Ángeles. Yo estaba encantadísima de la vida. Y luego también fui a los Art Directors Guilds, que también estaba. Sí. Y justo esta semana me llegó el diploma de Art Directors Guild, que también nos nominaron para Alien Romulus. Ah, no lo sabía. Qué bueno, felicidades. Y sí, muchísimas gracias. Y también Francesc ha recibido su... ¿En serio? ¿En sí, cuál? Dune. The Dune the Prophecy, la serie de... Qué bien, felicidades también. Qué guay, qué orgullosa estoy de mis amiguis. Es una pasada, pero los dos hemos recibido 2 diplomas esta semana. Sí. Oye, una preguntita chorra. ¿Es verdad que en estas galas como los Emmy te sientan en mesas random? O sea, no te sientan con tu equipo, te sientan con gente diferente ¿o no? No, estuvimos sentados con nuestro equipo y bueno, obviamente compartes mesas con otros proyectos, ¿no? Estuvimos sentados bien. Lo que sí es verdad, no te dan ni un vaso de agua. Joder. Ya nos lo contó Pepe, que el pobre fue sin cenar y casi le da un parraque. Claro, podías comprarte unas palomitas como por $10. Es interesante cómo funciona todo lo de los Emmys, ¿eh? Es muy curioso, sí. ¿Verdad que sí? Primero de todo es que hay 2 o 3 semanas de Emmys, no es todo concentrado en el mismo fin de semana. Hay tantos premios, tantas nominaciones que tienen que dividirlo. Entonces, el fin de semana, en este caso que estábamos nosotros, pues había un seguido de cosas, desde algunos actores secundarios, y luego, pues, ya que sé, pues como van dividiendo entre drama, 1 hora period, 1 hora tal, no sé qué. Y nosotros en ese año competíamos con Loki, que era quizá el mayor competidor, Stranger Things, cosa que no tenían, sí, son period, pero no tenían, es otro period, y The Gilded Age, que era el que menos miedo nos daba. Y la verdad que los polls del día anterior daban a The Great como una de las grandes favoritas, y a pesar de que estás ahí... Nos daban todos... La gran favorita, y a pesar de que estás allí diciendo, sí, es verdad, la nominación ya ha valido la pena, el viaje hasta allí, tal y cual, pero una parte de ti dices, hostia, y si te lo llevas, ¿sabes? Está guay llevarte la estatuilla, que no es muy pequeña tampoco. Y en el último momento se lo llevó a The Gilded Age, y sí, fue como un choque, porque si se lo hubiera llegado Loki o Stranger Things, que eran como más comerciales, más conocidos y realmente como los competidores más fuertes, pero bueno, mira, es así, la vida se trata de eso. Esos premios pues también está bien que reconozcan a los proyectos. Hay mucha de política, te das cuenta también con ahí, ¿no? La promoción de los proyectos es muy importante, y hay proyectos que dedican mucho tiempo, o equipos, productoras que dedican mucho tiempo a ello, a promocionar y otros pues que
que lo dan un poquito más, pues si hay suerte o no. Pero fue una experiencia, fue mi primer tuxedo también, que ¿Tuxedo qué es eso? es el smoking. Ah, La primera vez que llevaba smoking fue divertida, nos lo pasamos muy bien, sí. ¿y en qué momento pasas a trabajar sin ser equipo de Mónica? Vamos a llegar a ese momento, Francesc. Justo después de Tristan, yo creo que es el primer proyecto, es Shadow and Bone, la primera temporada, que es una serie basada en una novela que fue un fenómeno de masas entre un grupo de edad así joven, adolescente, que es una historia que está bastante bien a nivel de fantasía, tenía muchas posibilidades. Y luego hicieron una segunda parte, ¿no? De Shadow and Bone, y también estuviste trabajando ahí. Sí, hicieron una segunda parte y también tuve la oportunidad de trabajar en ella. La verdad, bueno, no estoy muy orgulloso de cómo quedó el resultado de la segunda parte. ¿Por qué? ¿Mucho digital? No sé, yo tuve unos decorados concretos, uno de ellos fue una casa, el decorado en sí se llamaba Oval's House y era una casa así como de estilo japonés, tradicional y tal, con variantes, es fantasía, entonces no era rigor histórico y tal. La verdad que el decorado me lo pasé bien haciendo, es uno de los que hice, pero me lo pasé muy bien haciéndolo y pues hice todo el jardín también, que es, obviamente tienes el departamento de Greens, pero lo diseñé todo, el jardín y tal. El departamento de Greens, que son los que se encargan de hacer todo, aunque Mónica nos lo contó en el episodio 6 cuando vino, son los que se encargan un poco de hacer todos los decorados que tienen parte de vegetación en cualquiera de sus dinámicas. Diciéndolo así, son los jardineros, digamos, los que se encargan de la jardinería. Depende del proyecto y también del equipo de Greens que tengas, se encargan más del diseño. Depende del proyecto y del equipo de Greens, el art director también se encarga un poquito más de diseñar. Depende de lo que sea, ¿no? A veces ellos te proponen y tú aceptas cosas. La verdad, estuve satisfecho con el resultado de este set en concreto y bueno, pues los otros que hice tuve bastantes localizaciones también y alguna otra construcción, pero el resultado final de la serie, y está mal que yo lo diga, igual a una franja de edad les gusta, pero creo que no tuvo la calidad que debería tener por los profesionales que estábamos trabajando. Y en general arte es algo que también falló, hay muchas cosas que no están o bien pintadas o tal, hay que ser crítico también con el trabajo que uno Claro. hace, y a veces pues los directores de arte siempre tienes a alguien por encima. Claro. O sea, tú puedes, en concreto, pues en ciertas cosas sí tenía bastante libertad para diseñar, pero también había decisiones de decoración y de pintura y tal que no dependían de mí y que ya cuando se decidían en el momento, si había dos opciones, parecía que siempre se iba hacia la menos buena, ¿no? Y eso se ve en la película, yo creo. Hay muchos errores y luego también a nivel de actores y tal, pues no lo sé, algo falla en la serie y que no se ha continuado, ¿no? Había para hacer una tercera temporada y la serie paró en la segunda temporada, algo no se hizo bien. Entonces, bueno, a veces no tiene que ver lo que a nivel profesional, lo que tú aportas o lo que te enriquece a ti la serie con el resultado final. Claro. Es un trabajo en equipo y no tiene que ver. Sí, a veces trabajas en pelis que no funcionan y sin embargo las has disfrutado un montón haciéndolas, trabajando en ellas. A mí me pasa mucho que he pintado cosas increíbles, sobre todo en fantasía o en ciencia ficción, que luego ves la película en concreto y dices, bueno, pues sin más, ¿no? Igual no me la veo más de una vez. Sí. Pero esto es un poco así, sí. Shadow and Bone ha sido lo que más he tocado de fantasía y luego pues últimamente me he dedicado bastante a ciencia ficción. A mí la verdad que me encanta tanto cuando me toca trabajar en fantasía como en ciencia ficción, que es obviamente lo que más hago, porque claro, tienes que inventarte mundos desde cero. En vuestro caso, en el Art Department es increíble y en mi caso como pintora, pues también puedes aportar mucho más de tu impronta, de lo que a ti te parece que tiene que tener ese prop en concreto o lo que sea que esté pintando. Yo te diría que a nivel de arte es de los temas más exigentes. Sí. A nivel de diseñar, quizá. Cuando tú haces histórico tienes siempre una referencia, cuando haces fantasía,
bueno, pues se crea un mundo, pero el mundo muchas veces está descrito también en los libros o en el guión. Y a nivel de ciencia ficción, toda la ciencia ficción que se lleva haciendo desde los años 70 tiende a crear un mundo basado en el mundo que conocemos para que no sea tan distópico, ¿no? Hay algunas películas, pero estamos hablando de blockbusters o digamos, ciencia ficción más comercial, pues se basa en un mundo existente, ya sea pues Star Wars o el mundo de Dune, en las diferentes culturas que conocemos, pero transformando eso, ¿no? Vale, entonces estás hablando de la serie de Halo y la de Dune, La Profecía. Claro, Halo yo hago la segunda temporada, no la primera. Fue un proyecto que fue muy complicado ya, donde hubo 2 equipos completamente distintos de diseño, es decir, empezó la serie un equipo y luego continuó otro equipo. Eso es la primera temporada, yo no estaba allí. Y fue un proyecto que casi duró 2 años y medio. Salió más tarde de lo que se esperaba. Bueno, solo como una anécdota, muchos de los fans siempre criticaron a Halo que el Master Chief, que es el protagonista, ¿no? Uno de los... Sí. Se saca el casco. Cosa que en el videojuego nunca le reconoces su cara, ¿no? Siempre está con el casco puesto o es en POV, ¿no? En punto de vista de que tú estás llevando al soldado. Ajá. Entonces, una de las cosas que hicieron en la serie, acertado, ¿no? ¿En la primera ya? En la primera temporada sí, fue sacarle el casco al protagonista y eso fue una de las cosas que los fans como estuvieron muy en contra. Pero por casualidades de la vida y relacionado con lo que contaba antes, tardó tanto la serie en salir que antes de que saliera Halo salió la de Star Wars, la de Pedro Pascal. De Mandalorian. Mandalorian. Una de las normas es que nunca se quitan los cascos, sí, es verdad. Los cascos. Entonces, si hubiera salido Halo después de Mandalorian con el mismo rol de que nunca se quita el casco, hubiera podido ser un buen también, una situación bastante curiosa, ¿no? De 2 series simultáneas con la misma situación. Bueno, esto es solo una anécdota de frikis y de fans de la serie. Me pareció curioso. Entonces yo tengo la oportunidad de trabajar en la segunda temporada, un proyecto muy largo, que es una cosa que va... 13 meses o algo así. Madre mía. 13 meses en la serie, sí. Es difícil hacer currículum con estas series tan largas. Tienes que pasarte muchos años para poder acumular proyectos. Ya, los proyectos de cine para mí duran entre 6 y 8 meses. Más o menos tengo 1 o 2 pelis al año, depende de las ganas que tenga de trabajar o de lo que esté pasando en ese momento en la industria del cine, que a veces de pronto llega una huelga de actores de Hollywood sin previo aviso y te fastidia el año. Y luego hay proyectos cortitos, claro, como por ejemplo yo trabajé en Sonic 3, trabajé en Costume Props, en la parte del traje del malo de Jim Carrey. También trabajé en 1917, también en Costume Props, simplemente pintando los 300 cascos de los soldados británicos. También trabajé en Mickey 17 unos meses, como tanto en las otras 2 que acabo de nombrar, o unas semanas incluso te diría, la verdad es que ya no me acuerdo. Entonces son proyectos pequeñitos que ahí están, ¿no? Ahí has dejado tu huella, tu pequeño granito de arena, pero que duran muy poquito para mí, pues porque es para algo en concreto. O porque no has empezado desde el principio, sino que llegas como refuerzo para cubrir pues alguien que se va o de pronto mucho trabajo que viene, que va a durar unas semanas, algo así. Pero claro, en tu caso son años, es que es muy fuerte. Pero parece que es la tendencia. Últimamente también muchas de las series que se están haciendo actualmente y que yo conozco, incluso películas, están haciendo 2 temporadas o 2 películas a la vez. Es decir, están haciendo proyectos de casi 2 años. Y curiosamente es algo que me gustaba o me gusta del cine en comparación con arquitectura, ¿no? En arquitectura tú empiezas un proyecto, igual no lo ves nacer hasta el cabo de 3 años. Depende del proyecto que sea. Obviamente si haces un proyecto pequeño, una casa o tal, es menos tiempo, pero desde que tú concibes el proyecto hasta que lo desarrollas, lo construyes, lo acabas y lo entregas, pueden pasar mucho tiempo. Y en cine pues las cosas eran como más rápidas, y a nivel particular como director de arte, es decir, tú diseñas y casi construyes y en poco tiempo ves el resultado, y también a nivel de la película, de ver el resultado completo, bueno, pues como mucho desde que acabas el proyecto igual esperas 1 año, ¿no? A verlo, pero claro, ahora desde que empiezas un proyecto hasta que veas el resultado, igual pasan 3 años de tu vida o 4, es como un poco una locura, me parece. Sí, es verdad. Yo incluso trabajando en películas, no en series, el resultado muchas veces se retrasa hasta 2 años después de haber terminado de rodar.
que es bastante. Es en plan que cuando sale la película tengo que recordar, ¿no? Como, ¿qué hice yo aquí? Ya no me acuerdo. Halo pues es un proyecto muy interesante a nivel de ciencia ficción. Ya desde que estoy de director de arte, muchos de los conocimientos, muchas de las dinámicas de trabajo que hacía en arquitectura se aplican a la dirección de arte. Y entonces pues es lo más parecido ya desde project management a obviamente dibujar, diseñar, construir, dirigir la construcción. Es muy paralelo. Hay diferencias en la metodología, diferencias en la finalidad, diferencias en cómo realizas partes de tu trabajo, pero en esencia es muy parecido. Entonces, desde que estoy como director de arte es cuando me he sentido también más cómodo, seguramente, en mi posición, en defender mi posición, mi puesto y mis conocimientos, y en cuando pues se asemeja más a lo que yo también había luchado, estudiado y trabajado para conseguir, ¿no? Para establecerme en el mundo profesional. Excepto a la hora de imprimir. Sí, esa es la anécdota. ¿Cómo que a la hora de imprimir? Pues yo siempre decía que la diferencia entre un despacho de arquitectura y un art department es el plotter. En que en arquitectura nunca imprimes en el plotter hasta que algo está muy acabado, ¿sabes? Y es para entregar. El plotter, para el que no lo sepa, es una impresora de gran formato que se utiliza para hacer impresiones de alta calidad a grandísimas escalas. En un departamento de arte imprimes en el plotter para ver tu mano 1:1, ¿sabes? A veces para ver la escala de tu mano 1:1. Es una tontería, pero sí que es verdad que el plotter va como el agua y consumes papel y tinta a mansalva y muchas veces para ver cosas 1:1. A Claro. veces el diseñador te pide que quiere ver un detalle del decorado, ya sea una puerta o sea yo qué sé, una moldura o tal en escala 1:1 y imprimes ahí un rollo entero de papel en escala 1:1. Y eso es algo que yo al principio también flipaba, ¿sabes? Un poco calidad de arquitectura ecológica. De intentar hacer algo más racional, pues gastar papel de plotter así a mansalva fue duro. Claro, esta es una pequeña muestra de lo que sucede en el mundo del cine, ¿no? Todo es tan inmediato que se sobregasta porque la preocupación es más llegar a tiempo que pues el coste del proceso. Y por supuesto nadie mira por la ecología, tristemente. Quería preguntaros a los dos, claro, los dos trabajáis con presupuestos enormes en los proyectos a los que os enfrentáis. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Tenéis a alguien en el departamento que se encarga de eso y vosotros le vais diciendo lo que queréis y esa persona se encarga de encajarlo? ¿O vosotros mismos tenéis que decidir o pensar las cosas ya con esa lógica de no me puedo pasar de esto es muy caro, esto tal, no sé qué? Y yo te diría que sí, que siempre hay límites. Da igual el presupuesto que sea, pero siempre hay recortes. Hay que reducir cosas. Obviamente, en estos proyectos como Halo o Dune The Prophecy hay recursos, hay bastantes recursos y lo que puedes construir es muy grande. Pero eso no significa que llega un momento que un decorado se ha diseñado para unas escenas concretas y viene un presupuesto de construcción, de decoración, de lo que sea, que es muy grande. Se hace un ejercicio común, ¿no?, entre el director de arte que se está encargando de ese decorado, el supervising art director, que es la persona, digamos, que se encarga más de los aspectos técnicos por encima de los directores de arte, y el diseñador de producción, que es el que, ¿no? Yo siempre digo, yo tengo dos jefes en mis proyectos, el dreamer, ¿no?, el soñador, y el realista. Y yo tengo que hacer feliz a los dos jefes, ¿no? Tengo que darle lo máximo de lo que pide el diseñador de producción para cumplir con su sueño, y porque también es gratificante, ¿no?, construir algo chulo y grande y tal, pero a la vez tengo que ser racional y conocer suficientemente los límites para entrar eso en cintura del presupuesto que hay. Y dependiendo de cómo funcione la construcción y tal, pero normalmente hay un presupuesto previo, es decir, en base al guión, a las expectativas del diseñador, el supervising prepara un presupuesto. Claro, por ahí se empieza. Basado en metros cuadrados o en lo que ya conoce, tipo de decorado, tal. Pero luego llega el momento de la verdad. Una vez se han preparado los primeros dibujos, se prepara el pack de coste, ¿no?, que es
unos dibujos ya bastante acabados, puede haber cosas que están aún por decidir, ya lo marcas en el dibujo, y entonces es cuando, en este caso, si tienes un equipo de construcción, pues el construction manager va a presupuestar eso ya a nivel de todos los materiales, equipo necesario y todo, o si trabajas con constructoras externas que son empresas, pues lo mandas a una o dos constructoras y te mandan su presupuesto. Si está dentro del presupuesto, igual va directamente a construir. También juega un papel muy importante el tiempo. Cuando tienes que construir un decorado donde ya estás fuera de tiempo de semanas que tenías previstas, pues se busca el dinero de donde sea o se hace cortes, pero sí, eso es el día a día de nuestro trabajo también. Yo no trabajo en ningún proyecto donde no haya límites aún. Claro, Es decir, claro. puedes tener límites bajos o límites altos, pero los límites están ahí. ¿Y tú, Mónica, cuando has trabajado de supervising? Sí, ¿Cómo haces el tema de esto va a costar tanto? Así. ¡Pah! bueno, pues dependiendo para qué departamento, si es el departamento de construcción o el departamento de decoración, pues vas leyendo el guión, vas sacando los decorados que son importantes y cuando tienes que hacer un presupuesto que es muy ajustado, pues yo siempre consulto con los construction managers. Claro. Que los construction managers, como su propio nombre indica, son los jefes de toda la construcción de decorados que abarcan pues todos los departamentos como carpintería, pintura, yeso, andamiaje, cerrajería, escultura, etcétera. ¿Vale? Y luego, pues para hacer el presupuesto del equipo, bueno, pues eso es según tu experiencia, digamos. Ajá. Ya años sabes cuánto tiempo necesitas para hacer estos decorados y sabes a cuánta gente necesitas. Claro. ¿Sabes? Entonces puedes hacer Ujú. un presupuesto general y luego siempre incluir lo que se llama un envelope, ¿no? Como un folder donde ahí tienes para imprevistos. Ajá. Un ¿vale? extra. Un extra. También los precios, te diría que también dependen muchísimo de cuán busy está la industria. Obviamente, cuanto más trabajo hay, más elevados van a estar los costes. ¿Ah, Porque sí? ya, claro, porque estas empresas constructoras ya tienen tantísimo trabajo que a lo mejor para no tener este trabajo te van a pedir más. Claro. En plan, no quiero hacer este decorado porque tengo muchísimo curro y no doy abasto, pero si quieres que te lo haga, yo lo hago, pero que me merezca la pena y te cascan un presupuesto hinchadísimo para que les digas, ¿dónde vas, Manuel? O sea, no. Y que en caso de que les digas que sí, porque estás tan desesperado, pues que les compense a nivel pasta, aunque hacerlo implique perder 3 años de vida. Entonces, bueno, pues hay una serie de factores que influyen, pero vamos, yo todavía no he estado en esa película en donde te digan, cártate lo que quieras. Por cierto, cuando estuve en Patriot, que estaba de supervising, la cosa iba tan bien, y a mitad de la serie, como recibieron las ayudas, me dijeron, ¡hala! Gasta. A A gastar. gastar. Te has portado muy bien, ahora gasta. Pero vamos, eso no te suele pasar, la verdad. Pero bueno, obviamente también tienes que pensar que tienes que hacer lo mejor para tu decorado, Claro, pero también tienes que contentar a los producers. claro. Eso es algo muy de las series también, lo que dices tú, ¿no? Eso pasa muchas veces. Al principio es como no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, pero llega un momento en la serie que dicen, es como ahora hay dinero, ¿sabes? Ya. Y es porque, sobre todo cuando hay temporadas y ellos prevén un dinero, al principio pues es como vamos a agarrar a los caballos que no se desboquen, pero llega un momento que también no está bien no gastar el dinero que está presupuestado, porque la siguiente temporada, pues si lo han hecho por este dinero, Claro. vamos a reducir, ¿no? Y te dan menos recursos. Entonces, hay un punto así como de control financiero, sobre todo en estos proyectos grandes, en el cual lo ideal es llegar a la cifra que se ha pactado, la cifra que se ha calculado, ¿no? A todos los departamentos, ¿eh? No hablo solo del departamento Sí. de arte. Y eso se nota a veces estás pues el primer bloque o el segundo bloque, normalmente las series estas, si son 8 episodios, son 4 bloques, el primero y el segundo bloque, que son los que realmente gastas más, porque es donde se empieza, ¿no? Muchos decorados luego se rehusan, pues están como todo el rato muy encima, ¿no? Pero este decorado es muy caro, tienes que reducir tal y cual, y luego llega un momento que es como, estás construyendo decorado, nadie dice nada, viene más caro de lo anterior, y es como, vale, perfecto, vamos hacia adelante, ¿no? ¿Qué tal en Dune, The Prophecy? La profecía. Pues bien, a ver cómo lo digo esto. Yo diría increíble, que yo he visto los decorados. Sí, no, el proyecto en sí, increíble. A ver,
me considero un privilegiado por tener la oportunidad de trabajar en estos proyectos. También es verdad que me lo curro mucho. O sea, yo lucho por ser mi mejor versión cada día, ¿no? En lo que hago, es decir, y por ser lo mejor que puedo ofrecer. Eso es mucha dedicación también. Ya son horas, concentración, mucha responsabilidad. Cuando tienes decorados también, y lo que hablamos de tanto dinero y estás construyéndolo, pues mucha responsabilidad. Pero también pues soy un privilegiado por tener la oportunidad de trabajar en estos proyectos, que ahora mismo puedes elegir trabajar con un director concreto que te guste, un proyecto tal, pero son de los proyectos más grandes que están pasando en Europa y casi en el mundo, ¿no? Sí. Dawn of Prophecy para HBO, o al igual que ha sido la película en la cual yo no he trabajado, tal, pero son los proyectos más grandes que están pasando estos últimos años, ¿no? Halo también era un proyecto muy grande. Luego tengan más éxito o no, pero a nivel de recursos y de tanto humanos como digo, son enormes. Y Dune, pues lo mismo, pues fue una experiencia increíble porque es una ciencia ficción, pero muy diferente a la ciencia ficción que hice en Halo. Entonces es una experiencia donde aprendo y para mí también eso es algo muy importante, ¿no? Aún a día de hoy, en toda mi carrera, y ya no digo de cine, digo de arquitectura, uno de los objetivos que persigo siempre es pues seguir creciendo, ¿no? Como profesional, seguir aprendiendo cosas nuevas, poder mejorar. Y estos proyectos son proyectos que te permiten esto aún. Igual un día no encuentro esta faceta del trabajo, pero aún a día de hoy, porque siempre haces algo que es nuevo, es diferente, no has hecho antes. Es muy bonito eso, a mí me encanta seguir aprendiendo y me agota un poco, me motiva menos, diría, un proyecto en el que sé que ya me lo sé todo, ¿sabes? Que no voy a aprender. Y sin embargo, todo lo contrario, flipo mucho cuando empieza una peli donde hay que hacer cosas nuevas. Para ponerte un ejemplo, y este no es de Dune, es Halo, pero uno de los primeros decorados que hice en Halo fue el que se llama el Sanctuary, que era un pueblo que pueblo en un planeta del extrarradio que abre un poco la serie, ¿no? Es el primer episodio y el cual es invadido, destruido, sin querer hacer mucho spoiler, por la estirpe alienígena, ¿no? Que son los que están en guerra, digamos, con la humanidad o con los Master Chief y todo esto. Entonces tuve la oportunidad de hacer ese planeta. Habían hecho unos plates o iban a hacer unos plates en Islandia como localización de exteriores, entonces teníamos que reproducir y copiar y hacer las rocas de Islandia en decorado. Yo no he estado nunca en Islandia. Obviamente los que habían estado ahí, el diseñador y supervising, vinieron pues un montón de fotografías, referencias, tal. En uno de los stages que tranquilamente debe tener unos 6.000 metros cuadrados, es decir, es bastante grande, construimos todo el stage con montañas, rocas y luego obviamente las casetas de la gente, de los ciudadanos de esta ciudad. Y hacíamos montañas de más de no sé, pues yo creo que estábamos en 9-10 metros de altura. ¡Wow! Todo muy orgánico y tal, y eso fue un reto en ese momento de cómo comunicar ese diseño a los constructores y de cómo el proceso de hacerlo, ¿no? Rocas en el cine es algo que se hace bastante a menudo, no es, pero todas las montañas que pudieras andar por encima, que encima querían transformar el decorado. Nosotros solo construíamos una parte, pero ese planeta era muy grande, entonces lo teníamos que mover las rocas, entonces teníamos rocas de 9 metros de altura, no sé cuántos metros de diámetro, que las teníamos que mover y reposicionar en el set para poder transformar. Entonces eso fue un reto muy chulo, que salió muy bien. Yo creo que en la película, en el episodio se ve muy bien y me hizo pues otra vez reinventarme o usar unos programas que igual no había usado antes, ¿sabes? Una manera de hacer los dibujos muy orgánicos, pues tenías que buscar la manera de cómo comunicarlos a nivel técnico o arquitectónico, como tú quieras, para que ellos lo pudieran construir. En este caso podían construir los carpinteros con la estructura y luego los escultores con todo lo que era el acabado. Y por ejemplo, pues lo que hicimos es a nivel de carpintería, pues construir la estructura basado en las secciones que nosotros les presentábamos, pero a nivel de acabados no podías tener a los escultores esculpiendo roca por roca. Entonces lo que hicimos como 6 muestras diferentes a nivel escala 1:1, muy grandes. En plan, como 6 piezas diferentes, tanto en texturas como en formas de piedras, como 6
tramos de piedra diferentes. que luego pues fueron aprobadas por el production designer, por los directores de arte, por el propio producción, y cuando eso fue aprobado hicieron moldes de eso. Ajá. Y luego pues producimos, pues yo qué sé, 100 piezas del número 1, 100 piezas del número Sí. 2, 100 piezas del número 3 y lo mezclaban. Entonces estaban todo el día los escultores por 4 meses cortando piececitas de roca y enganchando piececitas de roca. Aquí fue donde gasté no sé cuántas toneladas de poliuretano que ya ha cumplido el cupo para toda mi vida. Que es buenísimo eso para el Opa. medio ambiente, he oído. Sí, sí. Entonces aquí fue un poco cuando ya tuve que luchar conmigo mismo por usar poliuretano. Y tú ahí, Frances, después de diseñar, bla, 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 tienes que estar en el set chequeando que todo tenga la fidelidad que requiere a nivel de medidas y de acabados, ¿no? Claro, vas diariamente al set. Ujú. Ahora mismo, en el trabajo que estoy, yo voy diariamente, a no ser que sea una localización que está muy lejos, en el cual Sí. pues igual mandas a alguien algún día porque no puedes estar todo el día fuera, pero yo diariamente voy del orden de 2 veces mínimo al set, por la mañana, por la tarde, y luego infinidad más de veces durante el día si hay cosas que entregar, cosas que discutir, y tienes no solo que entregar la documentación técnica, que en este caso los dibujos, a los constructores, carpinteros, al construction manager, discutir las cosas con él y ver cómo lo construyen, sino estar un poco encima de lo que están construyendo, porque al final esto es una cadena de distribución, digamos, de yo distribuyo la información al construction manager a sus carpinteros jefes, los carpinteros jefes a los trabajadores, y en esta cadena muchas veces muchas cosas se pierden, la medida Claro. no está bien, entonces yo voy siempre con el metro, con mi láser y pues compruebo cosas muchas veces random, digamos, para ver que todo está bien, y muchas veces tienes que corregir cosas y aún así se te pasan a veces, ¿eh? A veces llegas al final, casi estás al final y ves que algo no cuadra o hay un error y tal. Por suerte, y eso es una de las diferencias entre el cine y la arquitectura, y algo que a mí siempre me da como, creo que me ayuda un poco a relativizar y a sentirme más confiado en lo que hago, es que en arquitectura normalmente si hay un error es hormigón armado, ¿no? O un muro de ladrillo, o algo instalado allí permanente para durar toda la vida, y cualquier corrección en arquitectura es una locura. Y en Claro, cine, al fin y al claro. cabo, es un panel, es madera, bueno, puede haber metal, también Sí. puede haber errores grandes y tanto, pero normalmente los errores que hay son de un acabado no está bien o está demasiado pequeño, y corregir esas cosas, bueno, implican un par de días, una semana de trabajo, pero es corregible, ¿no? Y eso siempre Claro. es algo que siempre también digo que me da tranquilidad. Yo creo que la arquitectura me ha preparado un poco para asumir esta responsabilidad, ¿no? En este sentido. Yo quería saber Qué bueno. tu relación comparado con la arquitectura y el cine en cuanto a director de arte, ¿cómo gestionas todo el tema de seguridad en el decorado? ¿Con quién tienes que hablar? ¿Tienes preocupaciones? ¿Cómo gestionas ese tema? ¿Seguridad te refieres a que la gente esté trabajando bajo unas normas de seguridad? No, no a que la gente esté trabajando bajo unas normas de seguridad, es que esos decorados que está construyendo sean seguros para rodar, Para los actores cuando estén ahí. Vale. seguros para el equipo, Y para el seguro equipo, para sí. los actores, sí. Es un tema un poco, no tabú, pero sí, claro, nuevamente aquí hay una gran diferencia, diría, entre el mundo de la arquitectura y del cine. También es tirar piedras sobre mi propio tejado, pero en el mundo del cine está un departamento concreto que es Health and Safety, o Seguridad de Salud en el Trabajo, que hacen su trabajo, todos los decorados presentan pues los riesgos, ¿no? Se distribuye a todo el mundo, se ha analizado todo eso, pero sí que es verdad que como arquitecto, técnico, constructor en arquitectura tienes una responsabilidad civil muy grande, ¿no? En frente a una obra, es decir, es el máximo responsable. Y aquí es algo que no es tan así. Sí que tienes que comunicar con el departamento de Health and Safety, tú dices las cosas donde puede haber riesgo, una altura, tal cual, pero es algo que te quitan un poco de encima. Esa también es otra cosa que yo creo que se diferencia. Los arquitectos en España y pues Londres también y tal, tienen mucha responsabilidad, mucha, a nivel de seguridad y salud, y no tanto en el cine. En un director de arte también, si pasa un accidente, también le pueden pedir explicaciones si él no ha comunicado, si ha hecho algo que Claro.
pero es verdad que aquí construcción es la que asume más todo el cálculo de estructuras, las puedes supervisar un poco. Debes, no es que puedas, sino debes avisar si ves alguna cosa que no está correcta, pero todo esto te lo quitan un poco de encima y se va al departamento de Health and Safety. Vale. En el caso de la interacción con otros departamentos a la hora de diseñar un set, ¿cuál es la relación que tenéis con el de Visual Effects? Con los que van a poner luego, por ejemplo, en ciencia ficción y fantasía hay mucho digital, entonces entiendo que tiene que haber mucho flujo de información de qué tiene que estar, cómo, qué se construye, qué no. Sí, y en ciencia ficción lo mismo. Y en cualquier película hoy en día de contemporánea casi Sí, hay es mucho verdad. digital, cada vez hay más. Es continua. El cine está, como todos sabemos, muy compartimentado y muy jerarquizado. Pues la comunicación no siempre es horizontal, pero siempre hay comunicación con todos los departamentos, y con el de VFX o efectos especiales y el de efectos visuales pues es continua, con set deck es continua, y te diría que con costume también, ¿no? El departamento vestuario, quizá los art directors no están tan en comunicación, pero production design está siempre en comunicación con ellos. Ajá. Decoración te diría que también está muy en contacto con el departamento de vestuario también, muy importante pues saber Tema de texturas, Claro. de colores. O si pintas un set de color rosa y luego todo el vestido rosa, igual no es lo que se esperaba. Es decir, Claro. no se pueden dar cuenta de eso el día de rodar. Claro. Eso se tiene que saber. Nosotros, por ejemplo, en departamento de arte, repartimos nuestros dibujos de cada decorado, cada director de arte, a través de la coordinación del departamento de arte, se reparten los dibujos que están aprobados y que van a ir a construcción con todos los demás departamentos. Es decir, en todo momento los otros departamentos de la película, y cuando digo otros departamentos digo todos: dirección, fotografía, visual effects y special effects, costumes, todos los otros departamentos tienen todo el rato acceso a nuestra información técnica. Hay cosas particulares que se les comunica directamente a una persona particular, ya sea el supervisor del otro departamento o tal, ya sea a través mío o a través de el supervising art director o a través de coordinación, no siempre es tal, y luego se hacen reuniones concretas con los departamentos de Special Effects y de Visual Effects para debatir dónde empieza y acaba las competencias de cada departamento, y muchas veces ahí influye también producción, porque hay momentos donde lo que a nosotros nos cuesta $200,000 construir, que producción te lo ha tirado para abajo y dicen no, eso no se puede construir. Se hace una reunión, se dice, bueno, pues eso tiene que estar extendido por Visual Effects, ¿no? Y Visual Effects dice, bueno, pues extender esto nos cuesta $400,000. Entonces el producción te dice, vale, construye eso. Y eso pasa muy a menudo. Y lo mismo, pues Special Effects muchas cosas las trabajamos de la mano. Tienes decorados donde lo más sencillo sería una puerta automática, pero lo más complicado es mecanismos, agua, ¿no? En el decorado, una piscina que tiene que estar caliente, una ducha, cosas increíbles, pues una gumball, ¿no? Poner todo tu decorado, una nave espacial, un tren, un barco encima de un gumball que tiene que estar moviéndose, ¿no? O todo un sistema hidráulico. Sí. Un gumball es una plataforma mecanizada, normalmente a través de un sistema hidráulico, que, como decía Francés, se usa mucho en escenas de acción y muchísimo en ciencia ficción, claro. De lo más mínimo a lo máximo. Una cascada, un tsunami. Un tsunami, lo que sea. Mónica se refiere a Lo imposible de J. Bayona, donde tuve el placer de currar bajo la solana del sol de agosto en un secarral de los estudios de cine de Alicante hace muchos años. Vaya aventuritas. Todo tiene que estar completamente debatido, estudiado, y normalmente se hacen prototipos. Claro. Igual construcción prepara una parte y Special Effects prepara la otra, lo ponemos en común. Y luego, pues otra cosa que se hace mucho en el departamento de arte, sobre todo en estos proyectos, es que yo normalmente tengo la función de entregarle a Visual Effects los modelos de los que trabajamos para que ellos empiecen a trabajar, ya sea con un Reel, que es algo que trabajan mucho hoy en día. Yo concretamente trabajo con un programa que se llama Rhino. Sí, Rhino también se usa mucho en prop making. Hablamos un poquito de programas que usas. ¿Te parece que, aunque es más técnico y algún oyente pasa de esto, yo creo que habrá gente del gremio que sí que le va a interesar?
Si a ti no te interesa, oyente, pues nada, pasa el siguiente minuto y medio. Cuéntanos, Francesc. Yo vengo del mundo de CAD, del AutoCAD, de Autodesk, he trabajado varios programas, en arquitectura también he trabajado con programas BIM, ya sea Revit o Vectorworks. Ya llevo varios años, bastantes años trabajando con Rhino. Es un programa en un principio que estaba más dedicado a Product Design, quizá, a diseño de producto, pero que ahora tiene las competencias para también pues, preparar dibujos y modelar cosas grandes, decorados, y es el programa para mí más parecido a lo que era el AutoCAD, pero con una vertiente 3D. Y yo el modelo que generamos en este programa, que luego puede ir, a veces va hacia adelante y va hacia atrás, eso también es importante decirlo. Hoy en día eso es otra manera de trabajar que ha cambiado mucho, sobre todo en estos proyectos donde es tan rápido, los concept artists, ¿no? Sí. Los concept artists, que son los dibujantes, crean un poco la visión del production designer antes de que el art director empiece a trabajar en el decorado. O del director directamente. Porque hay muchos directores que trabajan directamente, como Fede, por ejemplo, Fede Álvarez, con el que hice Alien Romulus, trabaja directamente con los concept artists. Sí, de hecho, en el programa que le dedicamos a Alien Romulus, donde estuvo Mónica, en el capítulo 53, también sale David Benzal, que es concept artist, artista conceptual, y que nos cuenta cómo fue el propio Fede Álvarez el que le encontró y el que se puso en contacto con él y el que empezó a trabajar mano a mano con él. Por ejemplo. Entonces, antes sí que se trabajaba casi exclusivamente con Photoshop, igual usaban un poquito de 3D, pero para crear la visual y luego el painting de Photoshop. Hoy en día los concept artists en estos proyectos donde todo es tan rápido y tantos decorados trabajan casi exclusivamente con Blender, modelan con Blender y le ponen texturas, le ponen la iluminación, generan las imágenes, igual retocan un poco en Photoshop, pero muchas veces las imágenes de concept que se están trabajando ahora en estos proyectos son bastante digitales, ¿no? Entonces, muchas veces ahora, que para mí eso es un poco un hándicap, recibimos un modelo de los concept artists, que es un modelo de Blender. Sí. Entonces eso ya es una interacción entre a nivel digital, ¿no? De los modelos del concept artist a nosotros y muchas veces de nosotros al concept artist. Es decir, hay cosas que nosotros diseñamos en el proceso de creación como director de arte, luego el production designer quiere ver texturizado y tal. Nosotros también como director de arte a veces haces un mock-up, pones un poco de textura, pones un 4 luces, pero no tenemos el tiempo suficiente para estar creando una ilustración a todo detalle, porque la ilustración lo que quiere comunicar es con producción, dirección o fotografía, entonces no es tan importante la geometría del lugar, sino el ambiente. La belleza, sí. La belleza, el ambiente, la luz, ¿no? Cómo se lo imagina el production designer, cómo lo quiere comunicar. Entonces todo ese proceso va a los concept artists. Entonces aquí actúa mucho lo que digo, ¿no? Pues del concept artist hacia nosotros en esta manera de trabajar y de nosotros al concept artist, y en ese camino pues se va puliendo el decorado, se van haciendo cambios y se va llegando a lo que luego se va a construir. Y a su vez, una vez esto ya está, digamos, pulido y está ya en construcción o al final de la construcción, nosotros suplimos este mismo modelo, el que nosotros hemos trabajado, al departamento de Visual Effects. Y es lo que ellos muchas veces toman desde ese punto. A veces incluso diseñamos partes del decorado que no se van a construir, partes del decorado que se van a construir solo digitalmente. Cuando se acaba el rodaje es cuando Visual Effects empieza su trabajo o continúa su trabajo durante un año. El designer ya no está en el proyecto. Claro, efectos visuales tiene que estar en rodaje pues para marcar todo el bruto, porque eso es sobre lo que van a trabajar después, pero trabajan a posteriori cuando todo el equipo de diseño y construcción ha terminado. Entonces, lo más que nosotros les demos a Visual Effects, lo más acurado será a la realidad que el designer quiere. Entonces, ¿sabes? Es un continuo de transferencia o... sí, flujo. Un flujo de información entre los departamentos, exactamente. Y también nos ha faltado hablar de un departamento que es el de los efectos especiales, especialistas, stunts. Como departamento de arte tenemos muchísima relación con ellos. Sí. Películas de acción son los príncipes. Son los dioses. Necesito esto, necesito aquello, ¿sabes? Y muchas veces se tiene que cumplir con sus deseos. En plan, ¿necesito qué? ¿Necesito aquí que este suelo esté blandito? ¿O qué? Sí, eso es lo más fácil y lo más cómodo. Más fácil.
una rampa de 5 metros para lanzar el coche a 200 kilómetros por hora. Sí. Para ¿sabes? mañana. Eso sí que es complicado. Y se dan cuenta al último momento, así que ninguno de los stands que nos esté escuchando se ofenda, pero sí es verdad que esa es una relación, la intentamos llevar de la mejor manera posible y tenemos muchos amigos en los departamentos de stand, porque somos gente muy maja y siempre les intentamos ayudar, pero normalmente son los que tienen las peores peticiones, es verdad, es la relación más demanding y lo que piden los stands es como si te lo pidiera el director normalmente. Vale. Es decir, va a misa, si lo han pedido, Qué fuerte. te puedes resistir, puedes decir no hay tiempo tal cual, pero va a tener que estar ahí. Entonces ya no vale la pena que luches contra ello. Si te lo han pedido una rampa para mañana y la tienes que fabricar tú por la noche solito en el taller, te la fabricas y se la traes, porque si no, no va a haber problema. Bueno, al hilo de esto quería contar una curiosidad de los especialistas de acción, que es algo de lo que me he enterado hace poco, ¿no? Por ejemplo, cuando un especialista de acción, hablo de aquí en Reino Unido, yo no sé lo que pasa en España, cuando un especialista de acción se prende fuego, porque se tiene que prender fuego, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, otras cosas que se tire desde un cuarto piso o algo así, ¿vale? El especialista de acción cobra por toma. O sea, cada vez que el director dice acción, el especialista cobra su honorario. Si su honorario son 1.000 pavos al día, cada vez que dicen acción, cobra 1.000 pavos al día. Y si hacen 6 tomas, cobra 6.000. Y si sus honorarios son 3.000 pavos al día, lo mismo. Entonces, claro, esto me parece muy guay porque es un trabajo con mucha peligrosidad y porque así hace que el director no diga acción como si fueran churros aquello, porque al final hay una persona que se está jugando la vida. Y si la única manera que comprende el equipo que quiere más y otra toma, etcétera, etcétera, es a través del dinero, pues me parece muy bien. Y nada, solo quería decir eso, que es algo de lo que, bueno, pues que he vivido hace poco y me ha llamado mucho la atención. Bueno, creo que has estado hace poco en Marruecos, ¿no? Trabajando en un proyecto del que todavía no podemos hablar, pero seguro que tienes alguna anécdota interesante que contarnos. Sí, el último proyecto que he hecho antes del que estoy ahora, que es otro diferente, era una película de acción, no voy a decir el nombre. ¿Cuándo sale? Pues depende del departamento de Visual Effects, pero supongo que Todavía no se ha dicho. en un año o así, pues será para Vale. 2026 en algún momento. Será una película de acción. Sí. Y tuve la oportunidad de trabajar en Marruecos. Yo había trabajado ya en Marruecos en arquitectura, Ajá. pero nunca en cine. Y nada, bueno, ha sido una experiencia muy positiva. También muchas cosas, momentos duros, momentos de responsabilidad y de bueno, pues choque cultural muchas veces. Hemos estado rodando y construyendo en medio del Ramadán, cosa que fue muy Complicado, claro. complicado, diría, ¿no? Sobre todo para ellos, pero también para gestionar el equipo, para gestionar el rodaje y todo, las horas. Todo salió fenomenal. Tengo ganas también de ver lo que se hizo. Y nada, pues estábamos allí construyendo el decorado en arriba de un volcán, de una montaña, de un fuerte, no sé qué es exactamente. Llevamos allí varios días construyendo y construimos una roca con fibra de vidrio. Sí, He comentado antes que hice un planeta entero sí. con poliuretano, que yo creía que era lo peor que había hecho en mi vida, ¿no? Pero, sin embargo, El poliuretano es muy fácil de trabajar y es algo que puedes dirigir como director de arte, ¿no? Muy fácilmente. Corta aquí, pega ya. Esto no está bien, arráncalo. Hazlo más grande, hazlo más pequeño, tal. claro. Entonces, en uno de estos proyectos, cuyo nombre no puedo decir, tuve que hacer una roca. Era solo una roca, ni tampoco grandes dimensiones, pero las técnicas que usaban en el país, los técnicos que me ofrecieron para trabajar en ello, Ajá. eran completamente diferentes, eran fibra de vidrio. Ya he hecho cosas con fibra de vidrio, pero más de a nivel arquitectónico o cosas Sí. que pides bajo demanda. Es decir, ellos tienen unos moldes, te dan la cosa de fibra de vidrio, es muy fácil de pintar, tiene un acabado muy bueno y funciona muy bien el material. Pero en este caso tenía que dirigir la construcción de esta roca, tenía que tener unas particularidades concretas del lugar, de los requisitos tal cual. Y claro, pues estos chicos que eran muy buenos en fibra de vidrio, pero cuando llegó el momento yo tenía como todas las piezas ahí, el puzzle para montar,
que no encajan, es decir, has sacado piezas o has hecho moldes de aquí y de allí, pues montar esas piezas con ese material tan rígido, que tiene que ser algo orgánico. Y yo les pedía, digo, bueno, pues me tienes que decir cuáles son los límites del material, ¿no? Lo que tú puedes hacer o lo que no puedes hacer, porque claro, yo te puedo pedir aquí que quiero la roca así, asá, pero no veo cómo vas a hacer esta junta, que hay 1 metro de separación y no veo muy claro cómo vamos a conectar esto. Tuve 2 semanas sudando sangre con la roca esta, con el equipo, que eran muy buenos, pero entre la comunicación, la diferencia cultural, su manera de trabajar y todo, fue duro. El resultado fue muy bueno. Y aquí la anécdota también fue tan bueno que cuando instalamos, acabamos el decorado y pusimos la roca en su sitio, que era un paraje natural increíble del país, ahí en medio de la nada, del desierto, había un grupo de turistas jubilados de Cataluña y estaban para ver la puesta de sol. Y en una de esas que la gente se empieza a sentar en la roca y se empieza a poner de pie encima de la roca. ¡De pie! Bueno, claro, estaba preparada para resistir, pero la gente andaba por ahí y la roca estaba instalada, tan bien instalada, tan bien integrada y mimetizada, que no se dieron cuenta y les tuve que parar los pies, les tuve que decir que... Claro, ellos flipando, porque primero que un catalán ahí en medio les habla en catalán diciéndole que por favor que no se suban a la roca, y segundo para entender que por qué no se podían subir a la roca. Es que no lo entendían, ¿sabes? Y estuvieron destrozando un poco el decorado por ahí un rato hasta que se acabó la pista del sol y se fueron y tuve que rehacer las cosas. ¡Qué fuerte los catalanes! Claro, dirían, pero ¿dónde está la cámara oculta? ¿Por qué este chico que parece uno más de los marroquíes me está hablando en catalán y me está diciendo que me quite de aquí, de encima de esta roca? Pero si es una roca. Fue surrealista la situación, la verdad que fue un poco surrealista, no entendían nada. Una mujer le decía a su marido, ¿ves? No puedes hablar nada en ninguna parte que te entiende. Además de verdad. Porque no sé si estaban diciendo algo de mi barba o alguna cosa así. ¿Cuál es el decorado al que le tienes más cariño? Y luego te voy a preguntar a ti, Mónica, así que me estoy pensándolo. Eso es como los hijos, no está bien decir que prefieres a uno que el otro, ¿no? Hombre, sí se puede. Ellos no te escuchan. Sí se puede, que prefieres a... No lo sé, hay muchos decorados. Yo creo que, a ver, pues los que resaltaría o los que remarcaría, los vehículos de Terminator fueron un reto. No sé si Mónica, no sé si Mónica coincide, pero los parimos, los vimos crecer y los tuvimos hasta que murieron en el decorado, porque ahí estuvimos de stand-by también. Entonces creo que eso pues, fue algo muy especial de hacer del principio a fin, por el equipo, por todo. El Missile Control Room. Sí, Treston hicimos un montón de decorados. Que la gente se ponga a ver Treston ahora. Que está en Netflix. Yo creo que estaba en Amazon. Es del mundo Jason Bourne, acción. Construimos un montón de decorados muy chulos, entre ellos una Mission Control Room que se ve 2 segundos en la serie, pero que podías realmente lanzar un cohete desde ella, que también pues hay la anécdota que alquilamos 3 vehículos reales de la era soviética de lanzar misiles, los desmontamos pieza por pieza, los montamos dentro de la habitación y los tuvimos que volver a montar pieza por pieza dentro del camión otra vez, cosas de estas que haces en cine, que solo haces en cine. Sí. Y luego pues el planeta que también hice en Halo, también los decorados que hizo en Dune de Prophecy, pues también les tengo mucho cariño porque son decorados muy chulos, porque también nos han dado la nominación por los ADG, la nominación a los Emmy. Ahora. También. Entonces, toma ya. Sí, felicidades, no sabía. A los 2, entonces pues también les tengo mucho cariño. Hacemos las cosas con cariño, creo que esa es la cuestión, ¿no? Yo no creo que recuerde un decorado que he hecho con desgana o que realmente he hecho por hacer y que ya pues no me ha importado. Todo lo que hacemos, da igual que sea un mueble, un prop bien pequeño que va a ir a la mano, a la oreja del actor, hasta el decorado más grande que construimos, intentamos ponerle pues toda nuestra voluntad, nuestro cariño, nuestra intención y cuidar mucho el detalle, cuidar mucho el acabado. Y bueno, pues eso se nota. La gente, una de las razones también por la que durante estos años trabajamos uno detrás de otro de proyectos, es porque la gente valora eso, ¿no? Claro. Cuando alguien le pone intención a lo que haces y los 5 sentidos, entonces se me hace difícil decirte uno en concreto. Y además se nota la diferencia entre la gente que hace las cosas con cariño
y que realmente se preocupa por ellas y porque queden perfectas, y la gente que las hace muy bien porque tienen toda la experiencia del mundo, pero que no les importa demasiado, ¿sabes? Se nota un montón que dices, jo, esto podías haberle dado una vueltita, ¿no? Que ha quedado bien, que ha quedado justamente bien, lo justo para tirar para adelante. Pero si le das una vueltita y le haces ese ñeque, seguro que queda mejor. Y eso sí que lo noto yo mucho, lo veo mucho en el mundo del cine con los equipos de pintura. Veo gente con muchísima experiencia, que te hace la cosa justa, ¿no? Lo que le pides, lo que necesita ese prop, pero no le da una vueltita más, ¿no? No se recrea un poco más, no va un poquito más allá. Y es una pena. ¿Tú, Moni? El decorado al que le tienes más cariño. Imposible. ¿En serio? Sí, imposible, porque son todos hijos, has pasado tiempo. Lo que más me gusta es estar en un decorado sola la noche antes, bueno, acabando no, porque un decorado nunca se acaba, intentando dar los últimos toques. Pero bueno, hasta los decorados que más he sufrido los guardo con mucho cariño en el corazón. O sea que es muy difícil. Eso que dices es curioso, porque yo diariamente que voy al decorado varias veces, pero una de las veces que voy es al final del día cuando no hay nadie en el decorado. Con la construcción ha marchado. Ajá. Y estoy solo en el decorado cada día y es cuando tengo mi tiempo para ver cómo... No tengo que discutir con nadie, no tengo que hablar nada con nadie, sino que simplemente ando por el decorado y miro cómo están las cosas, y es cuando me doy cuenta muchas veces de las cosas que quiero discutir la mañana siguiente. Ajá. O preparo un poco lo que viene al día siguiente. Qué bueno. El decorado para ti solo es como un placer también, ¿eh? Los decorados acabados para ti solo es... Anda que no he dormido yo en camas de decorados. ¡Qué fuerte! Bueno, pues voy a ir cerrando, a no ser que, Francés, estuvieras pensando en algo que nos quisieras contar y que no nos hayas contado porque no te lo he preguntado. No, creo que hemos, intentado explicar de la mejor manera posible a lo que me dedico ahora mismo, ¿no? El camino que he seguido para llegar hasta aquí. Si alguien de los que escucha tiene alguna pregunta, alguna cuestión, ¿no? Más técnica, más concreta de programas o de cómo se hace una cosa o la otra, siempre que pueda ayudar o explicarlo, pues también no hay ningún problema. ¿Volverás a la arquitectura? Algún día. Eso es como los viajeros 4. ¿Vas a volver a España? Bueno, de momento... Jope, a mí me lo preguntan todo el rato, eso, madre mía. Francés, ¿tú eres también un desastre con redes sociales? ¿No podemos ver tu trabajo en ningún lado? ¿O sí? Sí, tengo una página web, no hay mucho... Que no actualizo desde 1945. ¿Cómo es? Está actualizada, pero no soy bueno compartiendo las cosas que a la gente le gusta, que son dibujos, de decorados y tal. Algún día, cuando tenga más de 2 meses de vacaciones, me voy a dedicar a ello, pero sí tengo una página web que es con mi nombre, francesmassó.com. ¿Massó es con 2 S o con una? Con 2 S. Vale, francesmassó.com. Sí, desde hace un tiempo intento utilizar el Instagram, pero más para fotografía, no tanto para cine, así que no soy muy bueno con las redes sociales. Vale, francesmassó.com. Y Mónica, tú estabas en Instagram, pero también compartes muy poquito, ¿no? De vez en cuando. Yo jamás también. Y todavía no he hecho mi página. Espero la jubilación para hacer una página. ¡Qué maravilla! Vaya dos. El podcast es lo más público que hemos hecho en los últimos 20 años. Bueno, chicos, pues muchas gracias por haber estado por aquí. Gracias, Francés, por contarnos un poco de tu trabajo y tu día a día. Y a Mónica por estar aquí de copilota. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a ti. Gracias por invitar. Adiós. Hasta luego, un beso. Ha sido un viaje tremendo por el proceso creativo de una película, cómo se piensa, cómo se visualiza, cómo se diseña, en colores, en formas, en procesos, y cómo todo eso se aterriza, se lleva a la realidad y se construye y se supervisa y se llega hasta el rodaje, y a partir de ahí ya empieza la magia digital. Después del programa de hoy, creo que muchos de vosotros querréis revisar o ver por primera vez algunos de los títulos en los que ha trabajado Francesc Massó y Mónica Alberte, 2 pedazos de invitados que son pura maravilla. Alquimista,
Yo soy Ruth Villamagna en redes sociales, Ruth sin H, y además de un canal de YouTube también puedes ver cosas sobre mi trabajo como pintora escénica en Instagram, TikTok y en mi web ruthvillamagna.com. Podéis seguirnos en Instagram, Facebook o Twitter como Alchemist Podcast y puedes escucharnos en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Amazon o en YouTube o incluso en alchemistpodcast.com, que es nuestra web. Que te suscribas, que comentes, que des likes, no solo nos súper encanta, sino que además nos posiciona en redes y nos da visibilidad para que este proyecto siga creciendo. Y si además te gustamos tanto como para invitarnos a un café al mes, pues puedes hacerlo apoyando este podcast tanto en iVoox como en Spotify desde 1,99 € al mes. Así nos ayudas muchísimo a seguir adelante y a garantizar la continuidad de este proyecto. Muchísimas gracias a los que ya os habéis hecho fans. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, alquimistas. Adiós. Yo soy tu padre. Aquí solo servimos lengua. A donde vamos no necesitamos carreteras. Sayonara, baby. Al infinito. Me llamo Forrest Gump. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. Seguidme, conozco el camino. Me llamo Íñigo Montoya. ¡Corre hacia la luz, cielo! Alchemist es un podcast de divulgación de los oficios escondidos del cine. Si te gusta, danos un like y comparte. Me llamo Bond, James Bond. Adiós, Bond. Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas. He visto cosas que vosotros no creeríais.